Fuertes aplausos, por favor, para los integrantes de la mesa de honor. A nombre de Curac Suntur Inca, Academia Mayor de Arte, Ciencia y Tecnología Inca y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de esta Casa de Estudios, les damos la bienvenida a la presentación del libro La Sabiduría Quechua, base de la salud mental en el Perú. Estudios de etnopsiquiatría quechua. Un análisis de la tesis del doctor Hermilio Valdizán Medrano, cuyo autor es el licenciado José Carlos Flores Lizana, por quien pido un voto de aplausos. Curac Suntur Inca, Academia Mayor de Arte, Ciencia y Tecnología Inca, ha sido constituida con el objeto de promover el idioma quechua e impulsar nuestra identidad nacional en todos los sectores de nuestro país, y como una expresión de adhesión y decidido apoyo a esos objetivos, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Mayor de San Marcos nos acoge para este singular evento. A continuación, la magíster Norma Meneses Tutaya, coordinadora del Grupo de Investigación Cauazún, ofrecerá las palabras de bienvenida a este importante certamen, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Aliyacho, Curac Munas José Carlos, Curac Yachaj Masi Dante Wharton, Curac Masi Luis Quispe Candia, Yapanchik, Yapankichik, Rimaikichik, Pisillata Erimani Runasimita, Manapas Yuta Rimasaj Quechua Simipi, Chaimi Pampachaway, Rimasaj Castellano Simipi. Hablo muy poquito el quechua, lo entiendo bien, pero quería de todas maneras empezar en quechua, porque hay que combatir el desuso de nuestra lengua, ¿no? Yo aprendí el quechua desde pequeñita, ¿no? En casa, aquí en Lima, porque yo soy limeña, pero se pierde si no lo usamos. Muy bien, entonces estas palabras iniciales son de bienvenida. Estamos muy contentos, tanto la asociación, la Academia Mayor de Ciencia y Tecnología, Curac Suntur Inca, COSI, y nuestro grupo de investigación que se denomina Investigación Intercultural para la formación docente y la enseñanza de lenguas. Muy largo, pero así se llama mi grupo de investigación, y de manera corta le hemos denominado Causazo. Entonces nos complace, a nombre de mi grupo de investigación, pero también a nombre de la Universidad de San Marcos, acoger este pequeñísimo evento de presentación del libro de José Carlos Flores Lizama. Es un esfuerzo que ha realizado él y su organización más directa, que es la Academia Mayor de Arte, Ciencia y Tecnología Inca, Curac Suntur Inca, COSI. Me parece muy, muy importante apoyar este tipo de esfuerzos, ¿no? Iniciativas propias de organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces la academia en general nacional no tiene muchos fondos para esto, ¿no? Las universidades públicas parecen las centenadas del Estado, no les brindan mucho apoyo. Pero de todas maneras se debe hacer todo lo posible en promover. Por eso es que, disculpándonos, porque en realidad en la universidad debió haber publicado
la obra del gran maestro, el gran amauta Emilio Valdizán. Es el esfuerzo de la organización COSI y de José Carlos Flores, el poder también contribuir con el reconocimiento de esta magnífica obra. Bien, entonces, solamente para agradecerles a todos ustedes, ¿no?, a su asistencia. Muchas gracias y continuamos con el programa. Seguidamente, el magíster Luis Quispecandia, presidente de la Asociación Curax Suntur Inca, CUSI, Academia Mayor de Arte, Ciencia y Tecnología Inca, hará uso de la palabra. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Señor José Carlos Flores Lizana, nuestro principal homenajeado y destacado profesional, a quien en este acto reconocemos su labor, autor del libro que el día de hoy presentaremos. Doctora Norma Meneses, a quien hemos escuchado sus importantes palabras el día de hoy, representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Dante Wharton, quien es uno de los comentaristas importantes, destacado profesional, de quien escucharemos sus importantes palabras y crítica a esta obra. Señor Olger Saavedra, él es secretario general de Curax Suntur Inca, y omití también decir el cargo de Carlos. Carlos es el director ejecutivo de Curax Suntur Inca. Cuando Carlos tomó la iniciativa al encontrar la tesis tan importante, la tesis del doctorado del doctor Emilio Valdizán, se profundizó en la investigación de este libro y, naturalmente, al ser la primera obra presentada a nombre de Curax Suntur Inca, me pidió que dejara unas líneas en este libro, y las primeras páginas precisamente se tratan de ello. Y he puesto como título en nuestro idioma quechua, que dice Kusankaiku. Estamos contentos, estamos felices. Realmente lograr una obra de esta naturaleza o poner en relieve nuestro idioma quechua, consideramos que es de suma importancia en estos tiempos. Quienes provenimos del Ande y hemos tenido, como yo, la suerte de tener como idioma madre el quechua y un idioma paralelo, el español, entonces uno con el correr del tiempo se da cuenta que el idioma, o que nuestro idioma quechua, ha sido relegada durante muchos años, desde la época de la conquista y la colonia. Relegada, inclusive podríamos decir, hasta ridiculizada, puesto de que los quechohablantes tenían vergüenza, y aún algunos tienen vergüenza de expresarse en su propio idioma. De modo que, conforme narro en el libro, hubo la ocasión de visitar nuestra ciudad, el Cusco, al conmemorar nuestro 50 aniversario de haber egresado del Seminario Menor San Antonio Abad del Cusco, donde nos formamos Carlos y yo, y 13 compañeros que tuvimos la oportunidad de estar juntos durante 5 años. Luego, algunos nos quedamos a estudiar filosofía. Carlos tomó lo mismo, pero se fue al extranjero. Finalmente, cada quien tomó diferentes rumbos y hemos venido desarrollando nuestras actividades.
Y esta ocasión del 50 aniversario nos juntó algo menos de la mitad de lo que éramos, pero fue una oportunidad para ya viejos, maduros, decir cada uno estamos haciendo lo suyo, pero es necesario que dejemos algo a la generación futura. Fue así que nació la idea de constituir Curaxunturinca, la Academia Mayor de Arte, Ciencia y Tecnología, para promover desde ese espacio nuestro idioma quechua y con ello, consecuentemente, promover nuestra identidad nacional. Por eso es importante, no solamente esta institución que ha sido creada, no solamente para nosotros los fundadores, sino para toda la comunidad, para todo nuestro país, para los quechohablantes y los no quechohablantes, para entender que este idioma que hemos recibido de nuestros antepasados es un idioma que hay que valorar y hay que sentirnos orgullosos de él. Ustedes habrán visto, y debo decirlo y subrayarlo, esto no con el afán de hacer quedar mal a nadie, pero es bueno decirlo. Habían dos congresistas, que no necesito decir el nombre, cusqueñas, que cada vez que intervenían en el Congreso de la República, como el Congreso tras anterior, estaban vestidas con una indumentaria de una cholita cusqueña, con su montera, su pollera, su yigya. Y ellas hablaban en quechua así, como quien no quiere, pero decían en quechua, o quechua y hermano. Y yo realmente me indignaba por eso, y decía, ¿cómo es posible que estas señoras se disfracen para hablar el quechua? Por mi labor, por mi responsabilidad, tengo la oportunidad de visitar con cierta frecuencia el Congreso de la República, y para mi suerte y mala suerte de ellas, tal vez me crucé en el hall de los pasos perdidos, y estaban así disfrazaditas. Y les dije, de frente, en su cara, mirándole a los ojos, señoras, ¿por qué se disfrazan para hablar el quechua? ¿Por qué no se visten? Usted es profesora, le dije, usted es profesora. ¿Por qué no usa su sastre, su ropa tan natural, la que usa usted cuando va a su colegio? Y habla usted el quechua con naturalidad. ¿Por qué tiene que disfrazarse de indígena, de pollera, de montera para hablar el quechua? Hable usted el quechua con naturalidad. Y le llamé así la atención con esa voz. La señora un poco que se amilanó, se avergonzó, y conversamos algo más. Y pienso así. Y como consecuencia, y para que vean en el campo normal y natural, les diré otro ejemplo. Cerca de mi oficina había una señora, se instaló una señora para vender papa sancochada con huevo. Y como era nueva y yo pasaba por ahí, la vi y le dije, hola paisana, ¿cómo estás? Sin saber de dónde era. Y le dije, ¿de dónde eres? Me dijo, de Pisa. Me alegré y le hablé en quechua. Estoy contento de conocerte y verte. ¿De qué parte de Pisa que eres? ¿De Pisa mismo o eres de una comunidad? Y ya un poco se mirando, y soy de una comunidad y no sé qué comunidad me dijo. Y se puso colorada y ya molesta y no quería seguir hablando. Y evidentemente se molestó y no podemos continuar hablando. Pero como estaba en la esquina de mi oficina, fui consecuente. Al día siguiente, al tercero, al quinto, una semana, 15 días. No sé si al mes, pero la convencí y la hice entender que debemos hablar con absoluta naturalidad. Entró en confianza, ahí cerca está la Universidad de las Américas, y conversamos con una naturalidad, nos bromeamos en quechua, nos reíamos en quechua, los estudiantes universitarios a nuestro alrededor y nosotros hablando en quechua a nuestro gusto, bromeándonos, yo con terno como estoy vestido ahora porque mi profesión me obliga a andar con terno, y ella trabajando en el kiosco vendiendo papas y huevos duros. Así debe ser el hablar de nuestro idioma, con naturalidad, con espontaneidad, con cariño, como corresponde. Hay algunos cusqueños, cusqueñas, y conozco a muchos. Cuando digo, ¿tú eres cusqueño? Sí. ¿Hablas quechua? No. ¿Por qué? Yo soy citadino, yo soy de la ciudad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Un cusqueño. Incluso una cusqueña me dijo, me han enseñado quechua, pero no he podido aprender, pero sí entiendo. Eso es ridículo.
Ustedes habrán escuchado cómo en México las comunidades nativas de México mantienen su idioma y lo dicen con naturalidad. ¿Cuánto tenemos que aprender de otros países en querernos como peruanos, en querernos que provenimos de una raza grande, noble, de un imperio inca que nos ha delegado toda la riqueza que tenemos, entre ellas nuestro idioma? Por eso quiero invocarles en este certamen de que entendamos valorar nuestro idioma, entendamos que debemos interesarnos por conocer lo nuestro, porque logrando identificarnos y reconocer nuestro idioma con el valor que necesita, estoy seguro que iremos buscando nuestra identidad nacional. Es una pena ver que la gente pone nombres de algún extranjero, las novelas que están de moda, turcas, mexicanas, que sé yo, pone en inglés, y yo me río en la oficina, siempre molesto a mis compañeros de trabajo y les digo, hay un señor que tiene el nombre de Williams y apellida Kiss, pero qué contradictorio, ¿verdad? Si tiene un apellido quechua, qué bonito, ¿por qué no poner nombres en quechua? Como le dije a Carlos, Carlos está preparando un diccionario, un libro para que la gente tenga que poner nombres en quechua, poner nuestros nombres en quechua. Los japoneses, los chinos, extranjeros ponen el idioma en su idioma nativo y en español. Tenemos cuánto que aprender, por eso es importante subrayar la importancia del amor a lo nuestro, a nuestro idioma. Discúlpenme que me haya extendido, pero consideré que era necesario expresar lo que he dicho y nada más que felicitarlo a Carlos y ojalá que este libro, que es un aporte científico, sea valorado especialmente por los profesionales de la salud y por todos los peruanos. Estamos muy orgullosos de la labor de Carlos y confiamos que seguirá sumando más libros porque él tiene ya una lista de libros en su haber. Muchas gracias. Felicitaciones, Carlos. La PhD Elba Plasencia Medina, destacada profesional como psicóloga, médico psiquiatra y psicoterapeuta especializada en evaluaciones forenses y catedrática en diferentes universidades, habiendo dado lectura al libro La sabiduría quechua, base de la salud mental en el Perú, después de un importante encuentro con el autor, nos ha dejado sus comentarios al ausentarse a los Estados Unidos por motivos académicos. La recibimos con un fuerte aplauso. Mis saludos para empezar este grato encuentro. Quiero, en primer lugar, saludar a Curaxun Inca, que es la Academia Mayor de Arte y Ciencia y Tecnología Inca, que es un proyecto que va a dar muchísimo que hablar. Ahora nos convoca el libro del licenciado José Carlos Lizana respecto de lo que señala la sabiduría quechua, base de la salud mental en el Perú, estudios de neuropsiquiatría quechua, ¿no? Quiero agradecerle esta invitación al doctor Luis Quispecandia, siempre afanoso por los aspectos de la peruanidad y de la identidad. Respecto del libro, ¿no?, que ha sido muy gratificante revisarlo y realmente siento una inmensa alegría de saber que alguien que está dedicado desde la niñez a la búsqueda de la cosmovisión andina y a través de su trayectoria como maestro, como antropólogo, como una persona ligada a todo lo que es el quehacer humano, pero no solamente respecto de lo rural, sino también aquello que imbrinca lo rural, lo campesino, con lo citadino, con la ciudad. Nos hablaba hace algún tiempo acerca de cómo es que el inmigrante de la sierra a la ciudad tiene muchos cambios en su salud física, en su salud mental. Eso de físico y mental lo vamos a ver más adelante,
Y recordaba también lo que decía Carlos Alberto Seguín, el síndrome de desadaptación o adaptación, querido maestro Seguín, pero ahora, ¿no? Con la venia del maestro Seguín, a quien queremos mucho por nuestra formación, vamos a revisar algunos enfoques acerca de lo que significa la obra del doctor Hermilio Valdizán Medrano, que ha sido revisado profundamente por el licenciado Carlos Flores Lizana, y que esta no sería su primera obra, sino que ya cuenta él con el Manual Intercultural para la Enfermera Peruana. Asimismo, tiene otros textos que sería importante revisarlos, dirigido a la salud mental, la salud integral de los niños peruanos desde la perspectiva quechohablante. Educa, no pegues. Eso es recontra importante. ¿A cuánto de nosotros nos ha caído bueno, no quiero decir, no quiero comprometer, ¿no? Aquello que sí muchas veces he escuchado en la consulta privada. Ay, si mi mamá no me hubiese pegado o si mi papá no me hubiera dado tal tanda, no sería lo que soy. Bueno, ahí hay algunos cuantos bemoles. Sin embargo, siento que nuestra niñez en el incanato no tenía las consideraciones que en el occidente se le ha dado. Ya el aspecto afectivo, amoroso, el de conocimiento de cómo sobrevivir o vivir en felicidad en el AINI, en todas las acciones que llevaba la familia a educar y no pegar, todavía es una situación que nos convoca a mayores estudios. Y ya este licenciado, el querido profesor José Carlos Flores Lizana, le voy a decir maestro, porque solo los maestros dejan huella, y él sí está dejando inmensas huellas, no solamente por los libros que escribe, sino a través del quehacer en el Cusco, en la zona que él ha visitado y ha creado instituciones para proteger a los niños, y también acerca de lo que significa un manual de prevención del suicidio en el adolescente, y que lo sintetiza en la frase: ¿y si fuera tu hijo, qué harías? ¿Qué hace una persona que pensó, hizo la neuroprogramación lingüística desde el pecho de la madre en el idioma quechua? ¿Qué hace frente a un problema social, frente a un problema penal, frente a un problema comunitario, si es que el otro no entiende lo que le está diciendo desde la perspectiva verbal, lingüística, hasta los aspectos emocionales? De allí que esta revisión de los estudios del gran maestro Valdizán Medrano nos hace sentir que estamos obligados a conocer aquello que nos presenta el doctor Lizana, señalando los aspectos de lo que el quechohablante, de lo que nuestro quechohablante y nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está programado para el quechua o para algún tipo de idioma relacionado. Yo siento en mi corazón, me señor Hakuya y Kinya Pansanjoigua, pero no sé si alguien lo puede interpretar de otra manera. Cuando le digo eso a los quechohablantes que he tenido la oportunidad de entrevistar y sentir su dolor y no poder alcanzar la síntesis de lo que significa emocionalmente en ese cerebro, en ese cuerpo doliente. Y por eso es que siempre pido, cuando tengo la oportunidad de entrevistar como psiquiatra a un quechohablante, a un hermano quechohablante, pido siempre un intérprete, porque sé que me estoy perdiendo muchas cosas que en el idioma español ellos están tratando de colocar, haciendo traducciones a veces o no encontrando las palabras y diciendo después cualquier cosa, la confusión de los verbos, etcétera. Pero al tener el libro del licenciado Lizana, encuentro que todo lo que acá está señalando es
real y es lo actual. Nadie que haga servicios en salud y salud integral, porque lo mental se incorpora a aquello que es salud física. Dice, ¿qué hay de lo físico para allá y de lo mental para acá? No es cierto. Puede haber grandes síndromes que los incas detectaron, así como aspecto de curación y de prevención, y que aún ahora existen personas que realizan esa labor psicoterapéutica y que nosotros estamos en la obligación de entender, comprender, analizar y dirigirnos a estas personas, incorporarlas a nuestro trabajo en el quehacer comunitario, forense, de la actividad privada. ¿Qué puede entender el dolor de alguien que tiene pues depresión ancestral y que hablarle de los aspectos de neurotransmisores, de los aspectos cerebrales, se queda en la nada? Necesitamos todos aprender, si no el quechua, porque todavía hay tiempo para aprender, se aprende hasta que uno esté en la tumba. No, en la tumba no, en el cajón. Pero aquí está. Este libro es un regalo, es un tesoro para comprender el quechua cusqueño, el quechua chanca, el quechua de Huaraz y tantas otras formas idiomáticas y hasta el quechua taruma, de donde provengo, y que me he hecho la promesa de conectarme, si no con mis bisabuelos, con mis tátaras, que el espíritu de ellos nos guíe para procurar la identidad nacional y asimismo comprender que estamos obligados a este idioma como el sol lo está a la tierra, porque si no, no podremos entender lo que es la salud mental. Por eso agradezco muchísimo este libro que desde ahorita se ha convertido en mi compañero a través del territorio nacional, porque viajo mucho a todas partes, y en las cárceles donde encontramos muchísimos hijos de inmigrantes y nos señalan su dolor, su no entender la ley, su no entender lo que le están preguntando, y decimos, oh, ¿cuándo se hará la luz? Y acá está, un rayo de luz que signifique el sol para el mundo andino y para nosotros los profesionales de salud. Muchas gracias, muy amables por escuchar. Gracias. El doctor Dante Wharton Grajeda es médico psiquiatra y psicoanalista, miembro honorario de la Asociación Psiquiátrica Mundial, integrante de los fundadores del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideki Noguchi, fundador de la Sociedad Musicoterapéutica del Perú, entre otros importantes cargos. Es autor del prólogo del libro La sabiduría quechua, base de la salud mental en el Perú, cuyo comentario escucharemos. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. En primer lugar, quiero agradecer a Carlos haberme invitado a esta presentación y también haberme comprometido con el tema del prólogo. Eso me ha enriquecido mucho porque me ha permitido releer la tesis de Emilio Valdizán y leer el texto que ustedes están recibiendo ahora como libro de Carlos. Para mí es una gran satisfacción venir acá. Es un amigo, Juan Enrique Messi, psiquiatra muy conocido, que fue presidente de la Asociación Psiquiátrica Mundial, decía cuando iba a Cusco que uno no va de visita a Cusco, sino uno va a una peregrinación. Y me he acordado eso porque yo me siento aquí como participando de una peregrinación. En esta clase he recibido clases del doctor Landa, del curso de psicofisiología. Y en esta ciudad universitaria he empezado a formarme como médico.
Así que ustedes se imaginarán la satisfacción que tengo de estar otra vez acá. Veo que ha crecido tremendamente y cada vez me siento más orgulloso de ser sanmarquino. Y tengo que entrar al tema de la exposición. La acuciosa búsqueda que tiene Carlos en su interés se ha tocado con la tesis de Hermilio Valdizán y lo ha rescatado, yo diría que del olvido. Hermilio Valdizán era un médico huanuqueño que estudió medicina en San Marcos y quiso ser psiquiatra. En esa época existían dos loquerías, le llamaban la loquería de San Andrés en el centro de Lima, y él con una visión muy clara dijo: esto no puede continuar así y hay que hacer una modificación sustancial en la atención psiquiátrica del país, y quiso ser psiquiatra. Y nosotros los psiquiatras lo tenemos como el fundador de nuestra especialidad. Esta tesis tiene no solamente la virtud de haber sido hecha por alguien que ha fundado la psiquiatría en nuestro país, sino que tiene la gran virtud de haber instalado una especialidad y una forma de pensar que debería llenarnos de orgullo a todos. Él hizo un trabajo, que ustedes lo tienen en vuestras manos ahora, describiendo toda la patología mental que en el tiempo, que en su época se describía por los andinos. Pero además fue un acucioso buscador, como Carlos, de los cronistas, y fue extrayendo toda la patología dada, y con eso nacieron varias subespecialidades de la psiquiatría. La psiquiatría comparada, la etnopsiquiatría, porque para Valdizán era muy claro que el enfermar mental de la persona no tiene que ver solo con una alteración del cerebro, sino que la cultura, el idioma, el origen, el entorno, la familia, influye poderosamente en el tema del enfermar psiquiátrico. Bueno, felizmente Valdizán avanzó mucho y se hizo cargo de la donación que hizo el magnánime trujillano Víctor Larco Herrera, que donó lo que ahora conocemos como el Hospital Víctor Larco Herrera. Pero la visión me voy a extender un poquito en esto porque me toca un tema personal. En el año 93 yo estaba ejerciendo ya la psiquiatría en el Instituto de Salud Mental Noguchi, y tenía una concepción muy diferente de la que tenían los psiquiatras de ese entonces. En ese entonces se realizaba una práctica manicomial en el Hospital Larco Herrera y me nombran director del hospital. Y hemos inaugurado lo que se llama la desinstitucionalización y desmanicomialización del hospital. Un hospital que tenía más de 1.500 pacientes, la mayor parte crónicos, fueron devueltos a sus casas, a sus lugares, para crear una institución mucho más científicamente aceptada, donde no haya el loco que está siempre marginado. Y sobre todo, gente que venía de todas partes del Perú. Creo que poner de relieve la imagen de Hermilio Valdizán nos permite valorar tremendamente el trabajo que Carlos Flores ha hecho en este libro. Él no solamente ha revisado la tesis, sino ha tenido una experiencia muy rica, personal, de años, lidiando, viviendo, acompañando, ayudando a poblaciones del Alto, de los Andes, de Cusco, de Apurímac, de Puno,
Y esa experiencia le está trasladando en el libro, y es una experiencia rica, muy, muy rica. Una experiencia en la que ha puesto, yo diría, el dedo en la llaga, porque tal como el profesor que me ha antecedido en el uso de la palabra lo ha dicho, el tema del idioma es un tema central en el ejercicio de una profesión cuando uno quiere hacer una profesión comprensiva. Yo podría decir que una de las mayores satisfacciones que he tenido es haber conducido una entrevista íntegramente en quechua con una campesina de las alturas de Pisa. Y realmente la riqueza que se puede extraer del contacto con nuestro idioma nativo es espectacular. Yo quiero remarcar algunas cosas bien interesantes que tienen que ver con el libro. Toca aspectos tremendamente importantes, como por ejemplo la sexualidad masculina y la sexualidad femenina, y de qué manera esto en el ande contemporáneo, imbrincado en el idioma, tiene una significación particular, no solamente en el tema de la patología, sino en el tema cómo vive. Y ahí sí quiero extenderme un poquito para plantear una diferencia radical entre el ejercicio psiquiátrico, que es el manejo del dolor y sufrimiento de la patología mental, con lo que es la salud mental, que es un concepto mucho más abarcativo, que incluye no solamente el enfermar psiquiátrico, sino la manera como vivimos cada uno de nosotros nuestra vida interna, nuestra autopercepción. Otros conceptos que él ha manejado en este libro es cómo es que en el momento actual los campesinos, sobre todo de esas alturas, manejan el concepto en términos de lo que es la reencarnación, los rituales en torno a la muerte, la importancia de los sueños. Eso es tremendamente interesante, cómo los campesinos pueden encontrar en los sueños una forma de expresar de su vida presente, de su pasado, de sus expectativas. Como en el momento actual existen curanderos andinos y hay toda una práctica de curación y de aspectos importantes en relación con el sufrimiento psíquico. En resumen, la idea ha sido solamente estimularlos a que disfruten el libro y esperando que todos puedan además contribuir a la difusión del libro en otras latitudes. Muchas gracias. La magíster Norma Meneses Tutaya, lingüista, docente e investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coordinadora del Grupo de Investigación Causasun, miembro del CILAS, Centro de Investigación de Lingüística Aplicada, y especialista en lingüística quechua y lingüística aplicada a la educación, hará el comentario del libro y la recibimos también con un fuerte aplauso, por favor. Gracias a José Carlos y a CUSI, a la asociación CUSI, pues por la invitación de participar como presentadora del libro. Yo creo que lo más importante de este libro es su doble contribución, ¿no? En principio, la primera parte es la reproducción de la tesis de Hermilio Valdizán del año 1913, su tesis doctoral. Y la segunda parte es
no es un análisis en estricto senso del texto de Baldisán. De hecho, que es una revisión, pero no un análisis discursivo del texto de Baldisán. Yo diría más bien que es una complementación y una constatación de que lo que encuentra Baldisán sobre la salud mental del hombre andino en el año 1913 continúa hasta la actualidad. Y él da fe, José Carlos da fe de esto porque dice que esto lo ha visto tal en su propia práctica, ¿no? Su experiencia de trabajo en todo el Ande, porque él ha trabajado como lo han dicho muy bien los que me han antecedido, en la palabra, pues no solo en Cusco, en Ayacucho, en Junín, Puno, e incluso me atrevería a decir que lo ha debido encontrar, no en quechua, tal vez en castellano, en su trabajo en Piura, ¿no? Porque, bueno, pero eso es otro, yo creo que habría que pedirle a él que una de sus tareas sería ver cuánto de esta estructura mental, cultural, es del hombre andino en quechua, ¿no? También aparece en otras zonas, aunque ya se ha perdido el quechua, ¿no? Porque en realidad se trata de la misma cultura, independientemente de la lengua. Lamentablemente estamos perdiendo nuestras lenguas originarias, pero no significa la pérdida total, absoluta de nuestra cultura. Quiero precisar eso porque a veces los lingüistas, en nuestro ánimo de preservar, de conservar nuestras lenguas originarias, a veces podemos plantear una cosa tan grave como que muere la lengua, muere absolutamente la cultura. Y no es así. Es más, en estos tiempos actuales, lo que sí debemos luchar no es tanto porque prevalezcan sí o sí, aunque esto puede parecer una herejía viniendo de una lingüista especialista en quechua, ¿no? Que el objetivo ahora no debe ser preservar el quechua y las lenguas originarias por encima de todo, desplazando al castellano. Lo que se tiene que plantear ahora en realidad es el bilingüismo. El bilingüismo cabal, completo, avanzado, en castellano, lenguas originarias, o a la inversa, lenguas originarias, castellano. Más aún, lo que debiéramos pensar es un país bilingüe, nativo, donde todos hablemos dos lenguas, desde la cuna. Yo creo que ese tiene que ser nuestro objetivo. Es la única manera real. Mucha gente piensa que si luchamos por las lenguas originarias es para desplazar al castellano. Y el objetivo no es ese. Y claro, el rechazo frente a esa posición extrema pues es natural, ¿no? Los campesinos se oponen a la educación intercultural bilingüe porque esa es su lectura. Muy bien. Entonces, por eso decía yo que en este texto es muy rico y nos trae muchas cosas a pensar, ¿no? La parte, yo diría que en esta parte de lo que es el propio texto de José Carlos, es una riquísima exposición de experiencias, ideas, ¿no? Motivadas fuertemente también por el texto de Baldisán. Pero él aporta cosas muy importantes como lo que ha señalado el doctor Wharton sobre la sexualidad
del hombre andino, ¿no? y la importancia que le da. Yo creo añadir ahí que a pesar, a contrapelo de la formación de José Carlos como hombre de Dios, ¿no? Con la experiencia de haber sido sacerdote jesuita, ¿no? Tiene la honestidad de reconocer la pervivencia de la espiritualidad andina, prehispánica. Miren, es muy lindo, claro, está reconociendo, no deja de lado su formación cristiano-católica, pero ve la necesidad de entender, que todos tratemos de entender, que hay una pervivencia codo a codo entre lo andino, que sigue vivo, vital, la espiritualidad andina, y la espiritualidad religiosa cristiana, ¿no? Y ahí está un debate personal que se nota con esa sinceridad en su texto. Y personalmente yo creo que al final todos vamos a enfrentar esa situación, pero creo que hay que seguir el ejemplo de nuestros pueblos andinos que han sabido primero asumir tranquilamente la estrategia del sincretismo religioso de los curas, de los sacerdotes españoles, ¿no? Y contrarrestarla, equilibrarla con una estrategia que mis estudios y mi experiencia de trabajo en el campo, tanto en Puno, Junín, Ayacucho, he encontrado pues que, y por experiencia personal de mi propia abuela, que el mundo andino ha sabido contrarrestar, o más que contrarrestar, equilibrar ese sincretismo religioso que los obligó a desdecirse, renegar de sus dioses mayores, ¿no? Las huacas, el Inti, Quilla, Viracocha, Pachacamac, ya no existen, ¿no? Han sido trastocados en Jesucristo, Dios, santos, ¿no? Y las diversas formas de la Virgen. Entonces, eso, pero frente a ello hay yo le llamo la distribución complementaria, la distribución religiosa complementaria, porque todavía conservan, y diría conservamos, la espiritualidad andina, la creencia en los espíritus protectores mayores, tanto de cada planta, de cada animal y de cada persona también, ¿no? Esa creencia centrada en los Cristos y vírgenes y santos en realidad es a las huacas, las diversas huacas. Y tenemos muy fuerte esa creencia, solo que falta que lo estudiemos mejor. Entonces eso equilibra. Por ahí un llamado a los que tienen, hago mío el llamado de José Carlos, de que tenemos todos que ponernos a estudiar nuestra propia cultura. No desde fuera, está muy bien, bienvenidos los que son de otras culturas europeas, de Europa, de Estados Unidos, de occidentales, incluso la criolla peruana, que es una versión occidental. Pero nosotros somos los llamados a estudiarnos a nuestra propia cultura
indígenas, somos indígenas. Ese es nuestro problema. Más que problema externo, es problema interno. Nosotros pensamos, nos hemos comido, nos hemos comprado, nos hemos autosugestionado de que ya no somos indígenas. Sí lo somos, y no lo digo en términos raciales, sino en términos de cultura. Nuestra cultura es indígena, es andina, ya, indígena andina, mejor directo, cultura andina, ¿ya? Porque indígena es simplemente lo no occidental. Indígena, sinónimo no occidental, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, estamos en el nuevo tiempo, en 2025, es el inicio de un nuevo tiempo. Incluso por los calendarios mayas, incluso si todavía recuperáramos el conocimiento de la astrología, astronomía inca, pues veríamos lo mismo. Es un nuevo tiempo. Entonces, por eso es importante esta lectura del texto de nuestro amigo José Carlos. Tiene mucho, mucho que encontrar, nos interpela, incluso termina con un sinnúmero de preguntas, nos reta, nos desafía, preguntémonos y contestémonos. Y nos deja una tarea hacer, ¿no? La recuperación de nuestra identidad. Empecemos no tanto por nuestros hermanos de las zonas rurales, porque ellos la tienen bien claro. Ellos son indígenas andinos de la zona rural. Los que tenemos el problema somos nosotros. Así que yo creo que esa es la lectura. Cada uno va a sacar su propia lectura, pero esa es la lectura que yo he sacado de este texto. Así que los invito a leerlo, es muy, muy importante. Gracias. La trayectoria de la vida del licenciado José Carlos Flores Lizana es muy destacada desde su juventud mediante sus estudios de filosofía, teología y antropología en diversos países como México, España, Estados Unidos y propiamente en nuestro país, al investigar y convivir con las comunidades andinas de Cusco, Apurímac y Ayacucho. En este último lugar, en los años de violencia y guerra fratricida motivada por Sendero Luminoso. Su vida está entregada a la investigación social y la propagación de nuestro idioma quechua. Es autor de los siguientes libros: El Taitá Chaco Yuriti, 25 relatos para no olvidar, Relatos Nuestro Perú, Tesoros Escondidos, Educa, no pegues, Manual Intercultural de la Enfermera Peruana, Y si fuera tu hijo, Manual de Prevención del Suicidio en Adolescentes y Diario de Vida y Muerte, Memorias para Recuperar Humanidad, entre otras publicaciones. Asimismo, cuenta con múltiples publicaciones de artículos en revistas como Cuadernos de Espiritualidad, Pastoral Andina, el Boletín de la Red Nacional de Educación en los Derechos Humanos y la Paz, y en la revista científica Alpanchis. La tesis de doctorado del doctor Hermilio Valdizán Medrano, titulada La alienación mental entre los antiguos peruanos, ha sido el motivo que impulsó al licenciado José Carlos Flores Lizana para profundizar su investigación y ofrecernos el libro La sabiduría quechua, base de la salud mental en el Perú, que hoy presentamos a los profesionales de la especialidad y público en general, nacional e internacional. Invitamos al licenciado José Carlos Flores Lizana a exponer el contenido de su libro. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Lo primero que me nace del corazón es agradecerles a mis amigos que están acá en la mesa, agradecerles a ustedes que han venido y se han interesado a pesar de las dificultades de movilidad que tenemos en Lima todos, ¿no? También dicen que el buen nacido es agradecido. Quiero agradecer a las personas, instituciones que han hecho posible que tengamos este libro, ¿no? Porque ustedes saben que en el Perú hacer un libro cuesta bastante y requiere mucho empeño, mucha constancia. También requiere recursos económicos.
Y en ese sentido, varios amigos míos personales, que espero que me estén escuchando, les quiero agradecer públicamente. Entre ellos a Fidel Tubino, que está un poquito delicado de salud, es un filósofo de la Universidad de la Católica, especializado en temas de interculturalidad. A otro amigo mío que vive en Estados Unidos, un médico trujillano, que es el doctor Cabrera, Miguel Cabrera, que se viene cada año al Perú, al Cusco, a servir a las comunidades campesinas, gratuitamente. Es un convencido de que la mejor manera de hacer y defender la cultura es defender la vida, ¿no? Obvio. Si yo defiendo la vida, estoy defendiendo la cultura, porque sin vida no hay cultura, no hay lengua, no hay nada. Este señor, que es mi alumno ahora de quechua, se viene al Cusco a estar un mes sirviendo a las comunidades de Sicuán, ahí en las comunidades más alejadas. También quiero agradecer a un médico psiquiatra trujillano, a Roger Coelho, que también me ha donado dinero para colaborar con un fondo editorial, porque había que invertir, pues se tiene que invertir, ¿no? Cuesta el papel, cuestan las correcciones, cuesta tiempo, ¿no? A editar no es fácil, ¿no? Cuando uno recurre al Estado o a los municipios, no te abren muchas puertas, la verdad. Yo casi todos mis libros, los 9 libros que he publicado hasta ahora, libros como tales, los he hecho con ayuda de personas, ¿no? He logrado eso, y esa confianza que han tenido en mí y en el aporte que he podido dar. Y también ayudo yo a la gente que quiere publicar. Tengo la satisfacción de haber ayudado a 9 personas, sobre todo jóvenes, a editar sus poesías, novelas de jóvenes, a una señora que era un caso verdaderamente, les voy a contar brevemente porque tiene que ver con el tema, ¿no? Con la psiquiatría. Una mujer que durante 30 años sufrió violencia de parte de su marido. A los 30 años, por leer cosas, logra liberarse y le dice a su marido, hasta acá nomás, ¿te vas o me voy? Y se plantó y lo botó al hombre, ¿no? Bueno, esa experiencia de ella la hizo en una novelita. Y ese fue el primer libro que yo ayudé a publicarse. Se llamaba El diario de Rebeca. Es una autobiografía de cómo ella logró liberarse de la opresión que significaba el machismo de su esposo, ¿no? Y ahí acusa a la iglesia, acusa a su colegio, a las monjas que la criaron, acusa al país, a su familia, de haberla convencido de que el papel de la mujer era aguantar, que así se iba a santificar y así iba a entrar al cielo, ¿no? O sea, ella logra liberarse de esa opresión y yo me convencí de que valía la pena ayudarle, así que le ayudé a sacar su libro, se lo corregí, le hice la presentación y fue el primer libro que ayudé. Así he ayudado yo a gente, ¿no? Bueno, sobre el libro, ¿cuál es la profundidad, el motivo principal para mí, ¿no? Ustedes con la lectura, como dijo Dante, Norma, Lucho, cada uno va a leer y es un texto tan rico el de Emilio Valdizán que realmente vale la pena conocerlo, ¿no? Es una obra que estuvo casi 109 años guardada, nunca la han publicado y eso me molestó a mí sinceramente con el mundo de la psicología, de la psiquiatría y de la cultura en general. ¿Cómo es posible que una obra como la de él haya sido fondeada? ¿No? Esa es la palabra. Te fondean, pues, o sea, te guardan, ¿no? Te archivan.
yo dije, esto tiene que conocerse, esta obra tiene que conocerse porque es un esfuerzo, es un hombre que por primera vez hace estudios de psiquiatría y psicolingüística. Son estudios de psicolingüística, de etnolingüística, porque tiene la relación entre quechua y cómo se expresa el mundo, ¿no? Cómo se lee el mundo, cómo se es. Hay un filósofo alemán, Martin Heidegger, que dice, el ser habita en la palabra. El ser habita en la palabra. O sea, tú eres lo que hablas, tú lees el mundo desde tu lengua. El lenguaje son los lentes con los que tú interpretas, ves, sientes, resuelves. O como lo ha marcado también Dante, sufres, duele, ¿no? El dolor el dolor psíquico quizás es el más doloroso que un dolor físico. Y eso me animó a publicar, ¿no? La tesis y a decir, bueno, esta tesis la saco hasta donde pueda. Yo soy terco en ese sentido, ¿no? Me pongo una meta y pataleo hasta que me hagan caso, pues, ¿no? Logré eso. Bueno, los 2 artículos más son, diríamos, mis experiencias con el mundo andino. Cuando uno vive con las comunidades se da cuenta de que tú eres de otra cultura, eres un extranjero en el Perú, es la verdad. Y yo como antropólogo, tuve la suerte de convivir, por ejemplo, con los aguarunas. Estuve 2 meses con los aguajún. Y ahí fue para mí el choque cultural más fuerte que he tenido en mi vida. Porque los aguajún son otra cultura, viven en otro mundo. No es el andino. Y eso me ha enriquecido, ¿no? He tenido la suerte también a lo largo de mi vida de haber estado en 18 países. Y eso me ha enriquecido, me hace ver que el ser humano es múltiple. Los problemas son iguales. En todas partes se come, pero se come de otra manera. En todas partes se ama, hay conflictos, hay soledad, hay dificultades, hay incomprensión, pero cada uno desde su cultura resuelve las cosas. Y eso te enriquece, te hace ser humano, ¿no? Te hace más comprensivo con los demás, te hace también más tolerante contigo mismo, ¿no? Porque la tolerancia no es solo para los demás, sino para uno mismo, ¿no? Bueno, entonces esta parte del cuerpo en la cultura andina me parece importantísimo, no solo para los quechuas, porque si a los peruanos todos los metiéramos en una licuadora, un 70% de lo que somos los peruanos somos andinos, somos quechuas o amazónicos, más del 70%. Nuestra identidad, nuestro ADN es andino. Entonces, entender lo andino es entendernos a nosotros mismos de mejor manera. En un refrán africano bien bonito también dice, cuando no sepas a dónde ir, por lo menos debes saber de dónde vienes. ¿No? Por lo menos debes saber de dónde vienes. Y conocer nuestra cultura es conocernos a nosotros mismos. Conocer el quechua es conocernos a nosotros mismos. Valorarnos. Ya Lucho ha hecho mucho énfasis en eso. Finalmente, el último artículo que está publicado en el libro es cómo crear, y esto es importante para los estudiantes, cómo crear una red de investigación sobre salud mental en el mundo andino. Y no solo para los andinos, habría que pensar para otros ambientes también. La investigación en el Perú, por desgracia, es muy poca, poquísima. El Estado no invierte en investigación, por eso es que tenemos el trauma, digo yo, o el síndrome, no sé cómo se dirá en psiquiatría, de siempre copiar lo externo. Creer que lo que viene de fuera siempre es lo mejor, cuando lo que debíamos hacer es primero conocernos, saber de dónde venimos, quiénes somos, qué sabemos,
para después incorporar todo lo que venga de fuera. Nuevamente, gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que han hecho posible que este libro llegue a la luz y llegue pues a donde debe llegar. Gracias. El libro será autografiado por el autor en el ambiente contiguo. Asimismo, agradecemos participar del vino de honor. Muchas gracias. Buenas noches.